El Café Le Petit Matin en el distrito 11 de París bullía con la actividad matutina típica de un martes de octubre. El aroma del café recién molido se mezclaba con el sonido de conversaciones en francés, creando esa atmósfera tan característica de los cafés parisinos. Entre las mesas de madera gastada y las sillas de mimbre, Antoine Dubois se sentaba solo junto a la ventana, observando el fluir constante de peatones por la Rue de la Roquette. A los 45 años, Antoine llevaba el peso invisible de 10 años de servicio como francotirador en el ejército francés. Sus misiones en Afganistán y Mali habían dejado cicatrices que no se veían a simple vista, pero que se manifestaban en la forma precisa con que evaluaba cada entrada y salida del café, en cómo sus ojos escaneaban automáticamente los edificios circundantes, en la tensión constante de sus hombros. ¿Otro café, Monsieur Dubois?, preguntó Marie, la camarera de cabello gris que lo conocía desde hacía 3 años, cuando Antoine había comenzado a frecuentar este lugar después de dejar el ejército. «Oui, s'il vous plaît», respondió Antoine con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. María había notado que él siempre elegía esa mesa específica, la que le permitía ver tanto la entrada principal como la puerta trasera del establecimiento. Antoine trabajaba ahora como consultor de seguridad para una empresa privada, un trabajo que le permitía usar sus habilidades sin el peso emocional de las operaciones militares. Pero las noches seguían siendo difíciles. Los recuerdos de decisiones tomadas en fracciones de segundo, de vidas que pendían de la precisión de un disparo, lo visitaban cuando bajaba la guardia, mientras observaba a una joven madre empujar un cochecito por la acera. Antoine sintió esa familiar punzada de nostalgia. Había sacrificado mucho por su carrera militar, un matrimonio que no resistió las largas ausencias, la oportunidad de tener hijos, relaciones que se desvanecieron ante su incapacidad de compartir las experiencias que lo habían moldeado. Su teléfono vibró. Un mensaje de su psicólogo, recordándole su cita de esa tarde. Antoine había comenzado terapia 6 meses atrás, cuando finalmente aceptó que necesitaba ayuda para procesar todo lo vivido. El pasado no define tu futuro, le había dicho el Drive Moral en su última sesión, pero sí puede prepararte para él. Sin saberlo, Antoine estaba a punto de descubrir el verdadero significado de esas palabras. Eran las 10:30 de la mañana cuando Antoine notó al primer hombre, algo en su postura, en la forma deliberada con que evitaba el contacto visual directo. Activó las alarmas internas que años de entrenamiento habían grabado en su subconsciente. El individuo, de unos 30 años, vestía una chaqueta de cuero negra y se había ubicado en una mesa cerca de la entrada, pero su atención no estaba en el café que había pedido, sino en observar discretamente a los clientes. Antoine continuó bebiendo su café, pero ahora su atención estaba completamente enfocada. En Kandahar había aprendido que los detalles que otros pasaban por alto podían significar la diferencia entre la vida y la muerte, y este hombre tenía todos los signos de alguien que estaba trabajando. 5 minutos después, apareció el segundo de este. Era mayor, quizás 35 años, con una barba cuidadosamente recortada y una sudadera gris. Se quedó de pie cerca del mostrador, pidió un café para llevar, pero no se fue. En lugar de eso, se posicionó donde podía ver tanto la entrada como las mesas del fondo. El corazón de Antoine comenzó a acelerar, no por pánico, sino por el reconocimiento. Era el mismo patrón que había observado en operaciones de reconocimiento. 2 personas estableciendo puntos de observación para controlar un área específica. Sus años de experiencia le gritaban que algo estaba a punto de suceder. Discretamente, Antoine sacó su teléfono y activó la grabación de video, manteniéndolo sobre la mesa como si estuviera revisando mensajes. Luego, con movimientos naturales, comenzó a evaluar a los otros clientes del café. Una pareja de turistas alemanes consultaba un mapa de París, claramente perdidos. 3 mujeres de mediana edad charlaban animadamente sobre sus planes de compras. Un hombre mayor leía Le Figaro mientras desayunaba. Y entonces la vio, una familia joven en la mesa del rincón.
El padre, de unos 32 años, sostenía en brazos a una niña de no más de 4 años, mientras la madre ayudaba a un niño pequeño con su chocolate caliente. La niña tenía el cabello rubio recogido en coletas y vestía un suéter rosa con dibujos de mariposas. Reía mientras su padre le hacía muecas divertidas. En ese momento, En-Puen comprendió con claridad cristalina lo que estaba sucediendo. Los dos hombres no estaban observando al café en general. Estaban observando específicamente a esa familia. Sus posiciones les daban ángulos perfectos para interceptar cualquier movimiento hacia la salida. La experiencia le había enseñado a confiar en su instinto y ahora cada fibra de su ser le decía que esa familia estaba en peligro inmediato. En-Puen sabía que tenía minutos, tal vez menos. Antes de que algo terrible sucediera, En-Puen sintió el familiar cambio en su química corporal que había experimentado tantas veces en zona de combate. El tiempo pareció ralentizarse, sus sentidos se agudizaron y una calma letal se apoderó de él. Pero esta vez era diferente. No había comandos de radio, no había apoyo, no había protocolo establecido. Solo él, su experiencia y una decisión que debía tomar en los próximos segundos. Con movimientos calculados, En-Puen se levantó y se dirigió hacia el baño, pasando deliberadamente cerca de la mesa de la familia. Al hacerlo, escuchó fragmentos de su conversación en francés. «Papá, ¿podemos ir al parque después?», preguntó la niña. «Por supuesto, ma chérie», respondió el padre, claramente ajeno a la amenaza que se cernía sobre ellos. En el baño, En-Puen marcó el 17, el número de emergencias francés, pero sabía que la policía tardaría demasiado en llegar. Mientras esperaba que respondieran, un tercer hombre entró al café. Este era diferente, más corpulento, con cicatrices visibles en las manos y una actitud que En-Puen reconoció inmediatamente como la de alguien dispuesto a usar violencia. «Police Secouers, J.I.Coute», respondió la operadora. «Hay una situación en desarrollo en Le Petit Matin, Rue de la Roquette 127. Posible secuestro en progreso. 3 sospechosos. Una familia en riesgo. Soy ex-militar y estoy evaluando la situación», susurró En-Puen rápidamente. «Monsieur, manténgase alejado y espere a que lleguen las unidades», respondió la operadora. Pero En-Puen sabía que no había tiempo. Al regresar del baño, vio que el tercer hombre se había posicionado bloqueando la salida trasera. Era un movimiento de pinza clásico, 3 puntos de control para una extracción forzada. El padre de la familia se había levantado para pagar la cuenta cargando a su hija, mientras la madre recogía las cosas del niño. Era el momento perfecto para actuar cuando la familia estaba más vulnerable y desprevenida. En-Puen tomó la decisión más difícil de su vida civil. No podía permitir que esa familia fuera llevada. Sin importar las consecuencias para él, sus años como francotirador le habían enseñado que a veces un segundo de vacilación podía costar vidas inocentes. Se acercó discretamente a Marie, la camarera. «Marie, escúchame con mucha atención», le susurró mientras fingía pedir otra consumición. «En 2 minutos. Vas a activar la alarma de incendios y vas a gritar que hay una emergencia. Haz que todos salgan por la entrada principal. ¿Me entiendes, Marie?» Confundida pero percibiendo la urgencia en su voz, asintió. En-Puen había construido suficiente confianza con ella durante estos 3 años para que ella intuyera que algo serio estaba sucediendo. Todo sucedió en cuestión de segundos. Pero para En-Puen cada momento se extendió como una eternidad. El padre de la familia, con su hija en brazos, se dirigía hacia la caja registradora cuando el primer hombre de la chaqueta de cuero comenzó a moverse. Sus intenciones eran claras: interceptar a la familia antes de que pudieran salir. En-Puen actuó con la precisión que había perfeccionado durante años de servicio militar. Se levantó abruptamente, accidentalmente chocó con el hombre de la chaqueta de cuero, derramando café caliente sobre su ropa. «Perdón. ¡Qué torpe soy!», exclamó En-Puen en voz alta, creando exactamente la distracción que necesitaba. El
hombre maldijo en árabe, una confirmación más de las sospechas de Antoine sobre la naturaleza de la operación. Mientras el sospechoso se limpiaba, Antoine aprovechó para posicionarse entre la familia y los otros dos hombres. La alarma de incendios comenzó a sonar estridente y Marie gritó: «¡Incendio! Todos afuera! Evacúen el local». El caos controlado que Antoine había orquestado funcionó perfectamente. Los clientes comenzaron a moverse hacia la salida. Pero Antoine se aseguró de mantenerse cerca de la familia. Se acercó al padre y le habló en voz baja pero firme. «Monsieur, soy ex-militar. Su familia está en peligro inmediato. 3 hombres los están siguiendo. Salga ahora. Manténgase entre la multitud y diríjase directamente a la estación de policía más cercana en la Rue de la Bastille». El padre, inicialmente confundido, vio la seriedad absoluta en los ojos de Antoine y el entrenamiento militar que emanaba de su postura. Sin hacer preguntas, tomó a su esposa por el brazo. «Cherry, debemos irnos ya», le dijo a su esposa, quien cargaba al niño pequeño. Los 3 hombres, frustrados por la interrupción de su plan, intentaron reorganizarse. El de la chaqueta de cuero, aún manchado de café, hizo una señal a sus compañeros. Sabían que su ventana de oportunidad se estaba cerrando. Antoine se mantuvo entre los sospechosos y la familia mientras todos salían del café. En la calle, el ruido del tráfico parisino y las sirenas que se aproximaban crearon una cobertura sonora perfecta. La familia se perdió rápidamente entre la multitud de peatones. Exactamente como Antoine había planeado. Pero los 3 hombres no se dieron por vencidos. Antoine los vio reagruparse a unos metros de distancia, hablando rápidamente entre ellos. Sabía que intentarían seguir a la familia. Y él era el único obstáculo en su camino. El momento de mayor tensión había llegado. Antoine estaba solo, sin armas, enfrentando a 3 hombres que claramente tenían intenciones violentas. Pero tenía algo que ellos no: años de experiencia en situaciones de alto riesgo y la absoluta determinación de proteger a esa familia inocente. La Rue de la Roquette se había convertido en un escenario de tensión palpable. Los 3 hombres se habían separado, intentando localizar a la familia entre la multitud que había evacuado el café. Antoine sabía que tenía una ventaja crucial. Conocía las tácticas que estaban usando porque él mismo las había empleado. En operaciones militares, el hombre de la barba cuidadosamente recortada fue el primero en actuar. Se dirigió hacia la dirección que había tomado la familia, pero Antoine se interpuso en su camino con aparente naturalidad, fingiendo buscar algo en su teléfono. «Excusez-moi», dijo Antoine, bloqueando sutilmente el paso del hombre en Degagertoy. Gruñó el hombre en francés con un fuerte acento, confirmando que no era nativo. En ese momento, Antoine notó algo que le heló la sangre: el bulto sospechoso bajo la chaqueta del hombre. Llevaba un arma. La situación había escalado a un nivel completamente diferente. Las sirenas de la policía se escuchaban cada vez más cerca. Pero Antoine sabía que aún faltaban minutos preciosos, minutos que esos hombres podrían usar para alcanzar a la familia. Con la experiencia de quien había operado en territorio hostil, Antoine comenzó a usar la multitud a su favor. Se mezcló entre los peatones curiosos que se habían detenido por la alarma del café, manteniendo siempre a los 3 sospechosos en su campo de visión. El hombre más corpulento, frustrado por la pérdida del elemento sorpresa, cometió un error crush. Sacó su teléfono y comenzó a hacer una llamada, probablemente reportando el fallo de la operación. Antoine aprovechó ese momento de distracción para acercarse. Con un movimiento rápido y preciso, Antoine fingió tropezar contra el hombre, aprovechando el contacto para confirmar que también llevaba un arma y simultáneamente activar discretamente la grabación de audio en su teléfono para capturar la conversación. Lo que escuchó le confirmó sus peores temores. El hombre hablaba en árabe, mencionando nombres que Antoine reconoció como códigos operacionales. No era un simple intento de secuestro, era una operación coordinada, probablemente con fines de extorsión o peor.
En ese momento, Antoine vio a lo lejos a la familia. Habían seguido su consejo y se dirigían hacia la estación de policía. Pero aún estaban expuestos en la calle. Los tres hombres también los habían localizado y comenzaron a moverse en su dirección. Antoine tomó una decisión que habría sido inconcebible para un civil, pero que era natural para alguien con su entrenamiento. Comenzó a seguir a los perseguidores, convirtiéndose él mismo en el cazador, utilizando técnicas de seguimiento urbano que había aprendido en operaciones especiales. Antoine se mantuvo a una distancia que le permitía intervenir si era necesario, pero sin ser detectado. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la adrenalina familiar de una operación en desarrollo. Cuando los tres hombres aceleraron el paso, claramente preparándose para interceptar a la familia antes de que llegaran a la estación de policía, Antoine supo que había llegado el momento de actuar definitivamente. Se acercó al más corpulento por detrás y, con un movimiento que había practicado miles de veces en entrenamiento, lo inmovilizó aplicando una llave al cuello, que lo dejó inconsciente en segundos. El arma del hombre cayó al suelo y Antoine la pateó lejos de su alcance. Los otros dos se dieron vuelta, sorprendidos por la súbita neutralización de su compañero. Era el momento que Antoine había estado preparando, 1 contra 2, en terreno urbano, con civiles cerca, exactamente el tipo de escenario para el que había sido entrenado. El enfrentamiento final ocurrió a solo 200 metros de la estación de policía del Distrito 11. Los dos hombres restantes, al ver a su compañero neutralizado, comprendieron que Antoine no era un civil ordinario. Sus expresiones cambiaron de sorpresa a una determinación peligrosa. El hombre de la chaqueta de cuero, aún con manchas de café, hizo una señal a su compañero. Era claro que habían decidido eliminar la amenaza que Antoine representaba para su operación. Pero Antoine había anticipado exactamente esta reacción. Palis, al suelo, gritó Antoine con la autoridad de quien había dirigido operaciones bajo fuego. Aunque técnicamente ya no tenía esa autoridad, su comando militar funcionó por un momento, creando la confusión necesaria. Varios peatones se detuvieron y miraron, y algunos comenzaron a alejarse percibiendo el peligro. El hombre de la barba intentó flanquear a Antoine por la izquierda, mientras que el de la chaqueta de cuero se preparaba para atacar frontalmente. Era una táctica básica, pero efectiva, contra la mayoría de oponentes. Sin embargo, Antoine había enfrentado situaciones similares en Afganistán, donde los insurgentes usaban tácticas casi idénticas, con una velocidad que sorprendió incluso a Antoine. Su entrenamiento militar tomó el control, se movió hacia la derecha, rompiendo la formación de sus atacantes y forzándolos a reagruparse. En el proceso, logró posicionarse cerca de un auto estacionado que le proporcionó cobertura parcial. El sonido de las sirenas era ahora muy fuerte, y Antoine podía ver las luces azules reflejándose en las ventanas de los edificios cercanos. La policía estaba a menos de 1 minuto de distancia. «C'est fini», les gritó Antoine. «La police arrive. Si vous partez maintenant, vous avez encore une chance». Pero los hombres habían llegado demasiado lejos para retroceder. El de la chaqueta de cuero hizo un movimiento brusco hacia su chaqueta, claramente buscando su arma. Antoine no tuvo opción. Con un movimiento fluido que había perfeccionado durante años de servicio, se lanzó hacia el hombre, interceptándolo. Antes de que pudiera sacar su arma, el impacto los envió a ambos al suelo, pero Antoine, con mejor entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo, logró controlar la situación rápidamente. El segundo hombre intentó ayudar a su compañero, pero en ese momento llegaron los primeros policías. 3 vehículos de la Police Nationale se detuvieron bruscamente y varios agentes salieron con sus armas desenfundadas. «Manos arriba. Todos al suelo», gritaron los policías. Antoine, aún inmovilizando al hombre de la chaqueta de cuero, gritó: «Soy el que llamó Antoine Dubois, ex militar. Estos hombres intentaban secuestrar a una familia. La situación podría haber terminado en tragedia si no fuera por la experiencia de los policías parisinos,
que reconocieron rápidamente la diferencia entre un atacante y alguien que había estado conteniendo una amenaza. En cuestión de minutos, los tres sospechosos estaban esposados y bajo custodia. Antoine, aunque también esposado inicialmente por protocolo, fue separado y tratado como testigo una vez que los oficiales confirmaron su identidad y su llamada de emergencia. 3 semanas después del incidente, Antoine se encontraba nuevamente en Le Petit Matin, aunque el café había cerrado durante una semana para recuperarse del drama. Marie lo recibió con una sonrisa que esta vez sí llegaba completamente a sus ojos más hieleros. Le dijo mientras le servía su café habitual: «Toda la prensa habla de usted». Antoine suspiró. La atención mediática había sido intensa, pero incómoda. Los titulares proclamaban ex francotirador salva familia de secuestradores y héroe militar frustra operación criminal en París. Había dado una sola entrevista a Le Parisien, principalmente para aclarar los hechos y evitar especulaciones incorrectas. Lo que más lo había conmovido había sido la visita de la familia que había salvado. Marc Rousseau, el padre, había venido con su esposa Claire y sus 2 hijos para agradecerle personalmente. Monsieur Dubois, le había dicho Marc con lágrimas en los ojos. «Usted nos devolvió nuestro futuro. No hay palabras para agradecer lo que hizo». La pequeña Amélie, la niña de 4 años, le había regalado un dibujo de un superhéroe que se parecía sorprendentemente a Antoine. Era el regalo que más había valorado de toda su vida. La investigación policial había revelado que los 3 hombres formaban parte de una red criminal especializada en secuestros dirigidos. Habían estado siguiendo a la familia Rousseau durante días, investigando sus rutinas y planificando el momento perfecto para actuar. Marc Rousseau trabajaba como ingeniero en una empresa de tecnología aeroespacial, y los criminales planeaban usar a su familia para extorsionarlo y obtener información confidencial. El comisario Larson, quien había dirigido la investigación, había visitado a Antoine para agradecer su intervención. Su acción no solo salvó a esa familia, le había dicho, nos ayudó a desmantelar una red que había estado operando en París durante meses. Pero para Antoine, el verdadero cambio había sido interno, por primera vez desde que había dejado el ejército. Sintió que sus habilidades y experiencia habían servido para algo genuinamente positivo en el mundo civil. Las pesadillas que lo habían atormentado durante años comenzaron a disminuir, reemplazadas por la satisfacción de saber que había marcado una diferencia real. Su psicólogo, el Dwight Morrow, le había ayudado a procesar la experiencia. Antoine le había dicho en su última sesión: usted ha encontrado una forma de reconciliar su pasado con su presente. Sus años de servicio militar no fueron solo sobre conflicto. Fueron sobre proteger a los inocentes. Mientras observaba por la ventana del café, Antoine vio pasar a una joven madre con su hijo pequeño. Esta vez, en lugar de nostalgia, sintió una tranquila satisfacción. Había encontrado su propósito en la vida civil, usar su experiencia no para la guerra, sino para la protección. Su teléfono sonó. Era una llamada de una empresa de seguridad privada que había leído sobre su historia en los periódicos. Querían ofrecerle un puesto como jefe de seguridad para eventos corporativos y familiares importantes. Antoine sonrió mientras contestaba la llamada. Tal vez el Dwight Morrow tenía razón, el pasado no define el futuro, pero definitivamente puede prepararnos para él. Por la ventana, París continuaba su ritmo eterno, inconsciente de que uno de sus hijos había encontrado finalmente la paz consigo mismo.